Hola a todos, amantes de las series turcas y de los dramas de la vida real. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle, cada rumor y cada declaración de esas estrellas que tanto admiramos. Hoy tenemos un plato fuerte, de esos que nos dejan pensando y analizando por horas. Vamos a sumergirnos en unas declaraciones que han sacudido el mundo del entretenimiento turco y que, sin duda, darán mucho de qué hablar. Si son de los que no se pierden un solo chisme y quieren estar al día con todo lo que sucede detrás de cámaras con sus actores predilectos, entonces están en el lugar correcto. Antes de que nos adentremos en este fascinante análisis, les pido, por favor, que se tomen un segundo para darle al botón de suscribirse. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos y formarán parte de esta increíble comunidad que cada día crece más. Hagan clic ahí abajo, activen la campanita y prepárense porque esto se pone interesante. El titular que ha encendido las alarmas y desatado una ola de especulaciones dice así: Demet Özdemir advierte a Can Yaman, ignoraron mi orgullo. Uf. Solo de escucharlo ya se siente la tensión en el aire, ¿verdad? Y es que no estamos hablando de cualquier pareja de actores, sino de dos de las figuras más reconocidas y carismáticas del panorama turco, cuya química en pantalla, en la ya icónica serie Erkencikus, trascendió la ficción y conquistó corazones alrededor del mundo. Fue una explosión, un fenómeno global que los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en nombres household en infinidad de países. La dinámica entre Demet y Can en esa producción era innegable, su complicidad, sus miradas, cada gesto, transmitía una autenticidad que pocos logran y que hacía soñar a millones con un romance fuera de las cámaras. Los rumores de una relación sentimental entre ellos fueron constantes, casi una certeza para muchos fans, y aunque nunca se confirmó de manera oficial con la rotundidad que la audiencia deseaba, la chispa era palpable y la fantasía perduró mucho tiempo después de que la serie llegara a su fin. Los proyectos individuales de cada uno siguieron caminos distintos, pero el recuerdo de su unión artística y la esperanza de verlos juntos de nuevo siempre flotó en el ambiente. Ahora bien, ¿qué hay detrás de estas palabras tan contundentes de Demet Özdemir? ¿A qué se refiere exactamente cuando dice que ignoraron su orgullo? Este no es un simple comentario, es una declaración cargada de significado, una advertencia, como bien lo indica el titular, dirigida directamente a Can Yaman. Para entender la magnitud de estas palabras, tenemos que contextualizar un poco la trayectoria de ambos desde que Erkencikus los catapultó al estrellato. Can Yaman, por un lado, ha tenido un ascenso meteórico a nivel internacional. Su imagen de galán musculoso y carismático lo llevó a protagonizar proyectos en Italia y a firmar contratos con marcas importantes, convirtiéndose en una figura global con una legión de seguidores. Sin embargo, este camino no ha estado exento de controversias. Sus declaraciones, a veces impulsivas, a veces percibidas como arrogantes o incluso misóginas por algunos sectores de la prensa y el público, han generado titulares y debates acalorados. Sus cambios de imagen, sus comentarios sobre la industria, e incluso sus relaciones personales, han estado bajo el escrutinio público, lo que lo ha posicionado como una figura magnética pero también polarizadora. Demet Özdemir, por su parte, ha mantenido una trayectoria más discreta, si se quiere, pero igualmente exitosa. Ha protagonizado series y películas que han sido muy bien recibidas, demostrando una versatilidad actoral y una ética de trabajo impecables. Su éxito se ha cimentado en su talento y en la elección de proyectos interesantes, sin buscar tanto la polémica o los grandes titulares. Su vida personal, aunque también de interés público, ha sido manejada con mayor hermetismo y menos exposición, lo que le ha permitido mantener una imagen más centrada en su carrera artística. Ella ha cultivado una reputación de profesionalismo, respeto y autenticidad. Entonces, volviendo a la frase "ignoraron mi orgullo", ¿qué pudo haber provocado semejante afirmación por parte de Demet? Podríamos especular sobre varias posibilidades, y creo que es importante explorar cada una para entender la complejidad de la situación. La palabra orgullo aquí es clave. No se trata de un simple capricho o de una queja menor. El orgullo, en este contexto, sugiere un profundo sentido de respeto por sí misma, por su trabajo, por su trayectoria y por su valor como profesional y como persona. Cuando alguien siente que su orgullo ha sido ignorado, es porque percibe una falta de consideración, una desvalorización o incluso un desprecio hacia su persona o sus principios. Una primera hipótesis podría estar relacionada con la constante presión para una posible reunión en pantalla. Desde que Erkencikus terminó, los fans de todo el mundo han clamado por un reencuentro de Demet y Can en algún proyecto.
Esta demanda es lógica, dada la química innegable que compartían. Sin embargo, tanto Khan como Demet han seguido sus propios caminos, desarrollando sus carreras de forma independiente. Quizás Demet se sienta frustrada o incluso menospreciada porque la insistencia en reunirlos ignora sus proyectos actuales, su evolución artística y su deseo de explorar nuevos horizontes. Podría percibir que al reducirla a la pareja de Can Yaman, se ignora su propio talento y el esfuerzo que ha puesto en construir su carrera al margen de esa exitosa dupla. El orgullo aquí estaría ligado a su autonomía como actriz y a su deseo de ser reconocida por sus propios méritos, no solo por una asociación del pasado. Si ha habido acercamientos o propuestas para un reencuentro que no la satisfacían o que no le ofrecían el respeto que ella sentía merecer, esto podría haber desencadenado su reacción. Otra posibilidad, y esta es un poco más delicada, podría tener que ver con eventos o interacciones pasadas, quizás durante o después de la filmación de Erkencicus. Recordemos que hubo mucha especulación sobre una relación real entre ellos. Si bien nunca lo confirmaron públicamente, las dinámicas de una relación, real o percibida, en un entorno de trabajo tan intenso y bajo el ojo público, pueden ser complejas. Es posible que en algún momento Demet sintiera que su valía, sus opiniones o sus sentimientos no fueron tomados en cuenta por Khan o por su entorno. Quizás hubo situaciones en las que se sintió utilizada, incomprendida o que su rol fue minimizado frente al creciente estatus de superestrella de Khan. El orgullo en este caso se refiere a su dignidad personal y a la expectativa de un trato equitativo y respetuoso en una relación, sea esta profesional o personal. Las declaraciones de Khan a lo largo del tiempo a veces han sido interpretadas como egocéntricas o como minimizando la contribución de sus coprotagonistas. Si Demet percibió esto, o si hubo alguna falta de reconocimiento hacia su trabajo o su persona en un momento crucial, la frase "ignoraron mi orgullo" cobra un sentido muy profundo. También podríamos pensar en la forma en que los medios y el público han manejado su imagen conjunta. En la vorágine de la fama, es fácil que la narrativa se incline hacia el lado más sensacionalista o hacia el personaje más controvertido. Khan, con su personalidad expansiva y a veces provocadora, a menudo acaparaba los titulares. Tal vez Demet sentía que su propia voz, su propia perspectiva o su propia importancia en el éxito de Erkencicus era opacada o subestimada en comparación con el fenómeno Can Yaman. El orgullo de un artista se alimenta también del reconocimiento de su labor. Si ella sentía que su impacto era constantemente derivado o atribuido únicamente a la química con su compañero, en lugar de ser valorado por su propio talento, esto podría generar una sensación de ser ignorada o de que su contribución no era plenamente apreciada. La advertencia a Can Yaman podría ser, en esencia, un recordatorio de que ella también fue una parte fundamental de ese éxito y que merece un respeto que, en su opinión, no siempre le fue otorgado. Finalmente, esta declaración podría ser una respuesta a comentarios o acciones recientes que no conocemos públicamente. En el mundo del entretenimiento, las redes sociales y los rumores corren a la velocidad de la luz. Es posible que alguna situación reciente, algún comentario indirecto de Khan, o incluso alguna acción de su equipo, haya sido la gota que colmó el vaso para Demet, llevándola a expresar este profundo sentimiento de desaire. Es una advertencia que le dice a Khan: he tolerado ciertas cosas, pero mi paciencia tiene un límite. Reconoce mi valor y mi dignidad, o atente a las consecuencias. Independientemente de la causa exacta, lo que está claro es que esta declaración de Demet Özdemir es significativa. Rompe con la imagen de cordialidad que a menudo se proyecta entre excompañeros de reparto, especialmente aquellos que han compartido un éxito tan masivo. Esta advertencia abre una grieta y nos muestra que, detrás de las sonrisas de la alfombra roja, existen dinámicas humanas complejas, egos, expectativas y, sobre todo, un profundo deseo de ser valorado y respetado. Para los fans, esto genera una mezcla de sorpresa, tristeza y curiosidad. ¿Cómo reaccionará Can Yaman a esto? ¿Habrá una respuesta pública? ¿O el silencio será la respuesta? Sea cual sea el desenlace, esta situación nos recuerda que las carreras de los artistas no son solo sobre el éxito y la fama, sino también sobre la gestión de relaciones, el mantenimiento de la integridad personal y la lucha por el propio respeto en un mundo tan exigente y volátil como el del entretenimiento. Demet, con estas palabras, ha puesto un límite claro, afirmando su identidad y su valor más allá de cualquier proyecto o pareja profesional. Es un acto de empoderamiento recordatorio de que incluso en la cima del éxito, la dignidad personal es innegociable. En resumen,
La advertencia de Demet Özdemir a Can Yaman sobre el orgullo ignorado no es una declaración cualquiera. Refleja posiblemente una frustración acumulada, una búsqueda de reconocimiento individual, o una reacción a un desaire personal o profesional que ha afectado su sentido de valía. Nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones profesionales bajo los focos y sobre la importancia de la dignidad y el respeto en un ámbito tan competitivo. Demet ha puesto sus cartas sobre la mesa, dejando claro que su orgullo no es algo que se pueda pasar por alto. Es una potente declaración que resuena con la lucha de muchos por mantener su identidad y su respeto en un mundo que a menudo intenta moldearlos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este análisis tan profundo y revelador. Ha sido un placer desgranar juntos el significado de estas potentes palabras. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿A qué creen que se refiere Demet con «ignoraron mi orgullo»? ¿Creen que Can Yaman responderá? Déjenme todas sus teorías y opiniones en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron intrigante e informativo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también se unan a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando de sus series favoritas.